Hola a todos, vamos a revisar el tema correspondiente a fisiología de la hemostasia. Y bueno, vamos a entender que la hemostasia es la capacidad de la sangre para mantenerse líquida en el interior de los vasos sanguíneos, o bien la capacidad que tiene el organismo para detener o contener una hemorragia. Esta capacidad se va a ver reflejada en en la formación de un tapón eh, sólido o coágulo, y esto se dará cuando exista una tendencia hemorrágica. La hemostasia tiene tres fases que para su estudio las vamos a separar en hemostasia primaria o fase inicial, que básicamente es la interacción de las plaquetas con el endotelio vascular; la hemostasia secundaria o fase plasmática de la coagulación, que consiste en la activación secuencial de diversas proteínas llamadas factores de la coagulación para dar como resultado una malla de fibrina que le dará estabilidad al coágulo; y finalmente la fase de fibrinólisis, que se dará cuando se hayan dado las condiciones de reparación del vaso y se requiera la eliminación de este coágulo mediante una maquinaria especializada representada por la plasmina. La hemostasia primaria, entonces, es la interacción de las plaquetas con el árbol vascular, y veremos que del árbol vascular vale la pena mencionar que hay una capa de células interna en los vasos, tanto arteriales como venosos, que vamos a conocer como endotelio. El endotelio es una superficie muy extensa dentro de los vasos sanguíneos que está integrada por células especializadas llamadas células endoteliales, que van a estar unidas entre sí formando un tapiz interno dentro de los vasos sanguíneos, y estas células tienen comunicaciones importantes para pues poder dar el fenómeno de la hemostasia de manera correcta, pero no solo eso, sino también la comunicación intercelular, el permitir el paso de moléculas o bien incluso de células a través de las células endoteliales, básicamente por una serie de proteínas llamadas integrinas. Con respecto a las propiedades que tiene el endotelio en el fenómeno hemostático, pues el endotelio va a tener propiedades procoagulantes y propiedades anticoagulantes. Dentro de las propiedades anticoagulantes, nosotros vamos a separar a estas en aquellas que afectan a la hemostasia primaria, aquellas que afectan a la hemostasia secundaria y aquellas que van a tener un papel en la vía fibrinolítica. Respecto de las funciones anticoagulantes o antitrombogénicas del endotelio que van a repercutir en la hemostasia primaria, tenemos el papel de la prostaglandina I2 o prostaciclina, así como del óxido nítrico, que van a afectar directamente a la agregación plaquetaria. Tenemos la participación del ADP como un potente agonista plaquetario. Esta sería una propiedad procoagulante. Sin embargo, el endotelio va a tener la capacidad de degradar a este ADP a través de enzimas llamadas ectoADPasas, que van a tener la finalidad de eliminar a esta molécula. Dentro de las propiedades anticoagulantes que involucran a la hemostasia secundaria, nosotros vamos a tener la participación de dos moléculas, una que es la trombomodulina y la otra que son las cadenas de paransulfato del endotelio. La trombomodulina se une a la trombina que se genera en el fenómeno de la coagulación, y una vez que se une a la trombina va a activar a una proteína anticoagulante natural llamada proteína C. Esta proteína C, cuando se activa, se une a un cofactor que es la proteína S, y juntas van a tener la capacidad de inactivar al factor 5 y al factor 8 de la coagulación. Por otro lado, las cadenas de paransulfato del endotelio activarán a una proteína muy importante llamada antitrombina, y esta antitrombina, como su nombre lo dice, se une a la trombina y a su vez va a tener la capacidad de inactivar al factor 10. Eh, el inhibidor de la vía del factor tisular es otro elemento importante producido por el endotelio, que va a tener la capacidad de bloquear la actividad del factor tisular y del factor 7 para bloquear el mecanismo hemostático. Eh, Respecto a la vía fibrinolítica, el activador del plasminógeno tisular será un elemento fundamental para la degradación del coágulo de fibrina, ya que será el responsable de convertir el plasminógeno en plasmina, y una vez que la plasmina se genera, será responsable de la degradación del coágulo.
Con respecto a las propiedades procoagulantes o protrombóticas que tiene el endotelio, hay una molécula fundamental que es el factor von Willebrand, que será junto con el factor tisular de los iniciadores de esta fase de la hemostasia. El factor von Willebrand se produce por las células endoteliales, se almacena en estas en unos corpúsculos llamados cuerpos de Weibel-Palade que liberarán el factor de von Willebrand cuando éste se requiera, y el factor von Willebrand, una vez que se expresa en el endotelio dañado, será capaz de unirse a las plaquetas. Por otro lado, el factor tisular, que será producido igual por las células endoteliales, pero también por monocitos, por células tumorales incluso, una vez que se expresa o se libera de estas células, va a unirse al factor 7 de la coagulación y permitirá la activación de la fase plasmática. Las plaquetas son muy importantes dentro de este escenario de la hemostasia. Ya habíamos mencionado que las plaquetas van a ser restos del citoplasma de los megacariocitos, y una vez que estas plaquetas son liberadas de la médula ósea, van a participar en diversas funciones, siendo la hemostasia una de las principales, pero no la única. Recordar que las plaquetas tienen una forma de disco, o una forma discoide, miden en promedio de 2 a 4 micrómetros y tienen una vida media de 7 a 10 días. Esto es muy importante porque hay algunos fármacos que pueden afectar la función de las plaquetas, como la aspirina, y entonces una vez que la aspirina se ingiere, va a bloquear la función plaquetaria y tendrán que transcurrir de 7 a 10 días para que esas plaquetas que ya no son funcionales sean eliminadas del organismo. Es por ello que dentro de las recomendaciones médicas, cuando un paciente se va a someter a un acto quirúrgico, siempre recomendamos que la aspirina que se consume de manera crónica por algunas indicaciones se suspenda de 7 a 10 días previo al procedimiento, con la finalidad de garantizar un funcionamiento correcto de las plaquetas. Esta forma discoide de las plaquetas se puede ver afectada cuando ocurre el mecanismo hemostático, y para que esta forma se altere es necesaria una maquinaria especializada que es el esqueleto contráctil. Las plaquetas tienen una malla fibrosa de proteínas contráctiles que van a formar un citoesqueleto interno al cual van a estar adosados los diferentes gránulos plaquetarios. Y estas proteínas contráctiles son muy importantes para el cambio en la morfología plaquetaria. Una vez que la plaqueta se activa, de estar en un estado de reposo con su forma discoide, va a cambiar a la forma de ameboide de emisión de pseudópodos que van a permitir la interacción con diversas plaquetas o con otras células sanguíneas como leucocitos y eritrocitos para formar el tapón plaquetario. Para que ocurra este fenómeno de activación, las plaquetas también contienen en su maquinaria gránulos, dentro de los cuales vamos a mencionar los gránulos alfa, los gránulos densos y los lisosomas. Los gránulos alfa van a contener diversas proteínas, dentro de las que destacan factores de crecimiento, factores de coagulación y algunas proteínas de adhesión. Tienen fibrinógeno, tienen factor von Willebrand, fibronectina, tienen también algunos factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento fibroblástico, el factor activador plaquetario 4, y captan del plasma diversos factores de la coagulación, como el factor 5, el cininógeno de elevado peso molecular, el factor 11, el inhibidor del activador del plasminógeno, y estos estarán contenidos en los gránulos alfa, que por mucho son los más abundantes en la plaqueta. Los gránulos densos contienen agonistas plaquetarios, y de estos agonistas principalmente ADP, ATP, serotonina, calcio y pequeñas cantidades de tromboxano A2 que se sintetiza activamente en la plaqueta activada. Los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas, y estas son muy importantes para la liberación de los fosfolípidos que son utilizados para la síntesis de tromboxano A2, principalmente el ácido araquidónico. Cabe mencionar que los diferentes agonistas plaquetarios van a tener receptores de reconocimiento en la superficie de las plaquetas, y de estos tenemos diversos como los receptores P2Y2 y P2Y12 de adenosindifosfato. La trombina tiene receptores llamados tipo PAR para el reconocimiento de esta molécula. Los receptores de colágeno, que serían la glucoproteína 1A2A, la glucoproteína 4, la glucoproteína 6,
La adrenalina tiene sus receptores alfa y así sucesivamente habrá muchísimos receptores que se expresan en la membrana plaquetaria. Además, vamos a tener algunas glucoproteínas que reconocen ciertos componentes tanto del endotelio como del plasma y que son fundamentales para que las plaquetas puedan tener esta función de unirse al endotelio y unirse a las demás plaquetas. De estas glucoproteínas hay dos importantes que van a participar en la primera fase de la hemostasia primaria llamada adhesión y estas son la glucoproteína 1B95, que es el receptor plaquetario para el colágeno, para el factor von Willebrand, y la glucoproteína 1A2A, 4 y 6, que son las glucoproteínas que reconocen al colágeno. Existe otra glucoproteína importante que va a reconocer un componente plasmático, que es el fibrinógeno, y que corresponde a la glucoproteína 2B3A. Estas tres glucoproteínas son fundamentales para que se pueda dar el fenómeno de reconocimiento de ciertos componentes, tanto de la matriz subendotelial como del plasma sanguíneo. Estas glucoproteínas se pueden medir por laboratorio a través de citometría de flujo. Por ejemplo, la glucoproteína 2B3A tiene un clúster o sede que es el CD41, CD61, que se puede medir por citometría de flujo, y la glucoproteína 1B95, que tiene a su receptor o clúster llamado CD42A y B. Entonces, la hemostasia primaria tiene a su vez tres fases. Una sería la adhesión, otra va a ser la agregación y la otra sería la activación con liberación del contenido de los gránulos. Estas tres fases de la hemostasia primaria se van a dar de manera secuencial y todo va a partir de un endotelio dañado. Esta imagen nos muestra cómo de manera normal las plaquetas van a tener un mecanismo de rodamiento muy cercano a la pared endotelial y van a estar presentes sus diferentes receptores, tanto de colágeno como de factor von Willebrand y del fibrinógeno. Y vemos cómo el factor von Willebrand va a circular también en el plasma como una proteína chaperona, se une al factor 8 y evita que este factor pueda ser degradado o eliminado fácilmente del organismo. Habíamos comentado que la célula endotelial era la responsable de la síntesis de factor von Willebrand y así como hay una parte que está circulante en el plasma como proteína chaperona, vamos a tener un componente de factor von Willebrand que va a estar en la matriz subendotelial, es decir, debajo de las células endoteliales y que va a estar en contacto directo con las fibras de colágeno. Cuando por alguna razón ocurre una lesión vascular, una lesión endotelial, ya sea por una cuestión quirúrgica, traumática, infecciosa, inflamatoria, neoplásica, etcétera, vamos a tener la exposición de los componentes de la matriz subendotelial, colágeno, fibrinógeno, perdón, factor von Willebrand, y estos van a reconocer a los componentes de las plaquetas, ¿no? Entonces la plaqueta hará una especie de rodamiento, un mecanismo de torque en el cual se va a anclar el factor von Willebrand a la glucoproteína 1B95, el colágeno a la glucoproteína 1A2A, 4 y 6, y entonces vamos a tener como resultado que la plaqueta se adhiere a esta membrana o a esta superficie, perdón, del endotelio denudada o rota o perdida y empezará este fenómeno hemostático. Una vez que la plaqueta se une al componente de la matriz, se van a activar diversas vías de señalización al interior de la plaqueta que van a traer como consecuencia el cambio en la morfología y la liberación del contenido de los gránulos. Una vez que se activó la plaqueta, va a liberar diversos componentes que van a atraer a las demás plaquetas. Estos componentes son los que llamamos en su momento agonistas y que están presentes en los gránulos densos de la plaqueta, de tal suerte que se van a formar puentes de fibrinógeno entre una plaqueta y otra a través de la glucoproteína 2B3A. Esto va a llevar al final a la formación de un tapón plaquetario que será el escenario sobre el cual actuará la hemostasia secundaria para la formación de un coágulo estable. Les mencionaba que cuando la plaqueta se une a los componentes de la matriz subendotelial, que serían el factor von Willebrand y el colágeno, una vez que se unen estos a las glucoproteínas respectivas, habrá diferentes vías de señalización al interior de la plaqueta que tienen como finalidad la liberación del calcio de los gránulos densos, pero además
la liberación de fosfolípidos, principalmente el ácido araquidónico, por la fosfolipasa A2 que está presente en los lisosomas de la plaqueta, y este ácido araquidónico va a ser transformado por la ciclooxigenasa en tromboxano A2. El tromboxano A2 es el más potente agonista plaquetario y es el que va a permitir que estas plaquetas sean atraídas hacia el sitio donde ha ocurrido esta lesión y puedan unirse. Una vez que se activan las plaquetas, estas van a liberar el contenido de los gránulos densos, y habíamos mencionado que independientemente del factor von Willebrand y el colágeno, estas plaquetas van a tener diversos receptores para trombina, para ADP, para tromboxano, para epinefrina, y todos estos agonistas van a participar en la activación de más y más plaquetas para llevar a la formación de este tapón plaquetario. Una vez que se ha generado este tapón plaquetario, tendremos el escenario para que se dé la hemostasia secundaria. Cabe hacer un pequeño paréntesis aquí y mencionar que todos estos eventos que hemos estado describiendo como de manera secuencial, en la vida real ocurren todos al mismo tiempo, de tal suerte que esta separación de las fases de la hemostasia es meramente con fines académicos. La hemostasia secundaria entonces será la activación de diversas proteínas en el plasma, proteínas de la coagulación o factores de la coagulación, que tendrán como resultado la formación de una malla de fibrina que estabilizará a este coágulo. Se han descrito diversos factores, en teoría tenemos 13 factores de la coagulación, sin tomar en cuenta el 6, que ese de entrada no existe porque en la definición de los diferentes factores de repente se mezclaron pues algunos y pues resultaba que eran el mismo factor, nada más que lo habían descubierto en diferentes sitios. Al final quedaron estos 13 factores quitando el 6. De estos factores de la coagulación, cada uno de ellos tiene una vida media variable. El factor que más vida media llega a tener es la trombina una vez que se activa y que llega a durar en promedio entre 3 y 5 días. De los factores de la coagulación es importante mencionar que todos son sintetizados en el hígado y que la mayoría se va a encontrar como proteínas inactivas o simógenos que a su vez van a ser activados o van a ser transformados a enzimas activas que tienen una actividad llamada serin proteasa, es decir, van a cortar segmentos o fragmentos de serina, que es un aminoácido importante, para que esta liberación o este corte de los aminoácidos serina, pues lleve a la activación de estas proteínas. Algo también importante mencionar de los factores de la coagulación es que existen al menos 6 factores, que serían el factor 2, el factor 7, el 9, el 10, y dos proteínas anticoagulantes, que son la proteína C y la proteína S, que necesitan un proceso adicional en su síntesis que se llama gamma carboxilación, y esta gamma carboxilación está dada en presencia de vitamina K. La vitamina K, por lo tanto, es fundamental para la síntesis de estos factores, dado que la gamma carboxilación va a permitir que estas proteínas sean muy afines a unirse a los fosfolípidos de las membranas celulares, las membranas de las plaquetas, en el caso de la hemostasia, o en el caso de fenómenos inflamatorios, infecciosos o neoplásicos, pues a cualquier célula que esté activada en el organismo. Existen además dos cofactores, que serían los factores 5 y 8, que por sí solos no tienen una actividad enzimática potente y que van a servir para la activación de otros factores y forman, por tanto, complejos de activación dentro de este fenómeno en cascada de coagulación que se da. Hay dos complejos importantes, que sería el complejo 10-ASA o complejo TENASA, que está integrado por el factor 8, el factor 9, calcio y fosfolípidos, y que, como su nombre lo dice, va a ser el complejo que activa al factor 10 de la coagulación. Y tenemos el complejo protrombinasa o 2-ASA, que está integrado por el factor 5, el factor 10, calcio y fosfolípidos, y otra vez, como su nombre lo dice, será el complejo que activa al factor 2. Existen dos modelos de la hemostasia, el modelo clásico que ya está en desuso y el modelo nuevo o el modelo celular de la coagulación.
de acuerdo con este modelo celular, nosotros vamos a tener la participación de un sistema de proteínas que van a partir de la liberación del factor tisular por la célula endotelial, y una vez que este factor tisular es liberado, nosotros vamos a tener que el factor tisular activa al factor 7, y una vez que se forma este factor 7 activado, junto con el factor tisular, formarán un complejo de activación para a su vez activar al factor 9 de la coagulación y al factor 10. Entonces, estas dos vías son relativamente rápidas. La vía más rápida es la vía factor 7, factor tisular, factor 10, que una vez que se activa, se une al factor 5 y van a activar a la protrombina para convertirla en trombina. Esto lo vamos a conocer como la fase de iniciación. Una vez que la trombina se ha generado en esta primera fase, vamos a tener una fase de amplificación y finalmente una fase de propagación. La fase de amplificación es una fase importante porque va a tener como finalidad la activación de los cofactores de la coagulación, específicamente el factor 8 y el factor 5, para la integración de estos complejos activadores de la coagulación. Y en la fase de propagación, pues viene la activación de todos los demás factores para generar grandes cantidades de trombina. Entonces, la trombina será la estrella de la hemostasia secundaria y en esta fase de propagación activará al factor 11, el factor 11 activará a su vez al factor 9, el factor 9 se une con el 8 que lo activó la trombina para formar el complejo 10-asa o tenasa, que como su nombre lo dice va a activar al factor 10, el factor 10 se une con el factor 5 que también lo activó la trombina y juntos van a convertir la protrombina en trombina y ahora sí la trombina puede convertir el fibrinógeno en fibrina. El objetivo final de esta fase plasmática de la coagulación será la creación de grandes cantidades o la formación de grandes cantidades de fibrina que posteriormente serán estabilizadas por el factor 13 para dar una malla estable. Entonces, el inicio de la coagulación se da por el factor tisular y su unión al factor 7. La vía intrínseca en el modelo clásico no tiene mucha importancia en el inicio, pero sí en el crecimiento y el mantenimiento del coágulo. Esta primera fase de la hemostasia va a ser regulada de manera muy estrecha por el inhibidor de la vía del factor tisular. Este inhibidor tiene la capacidad de unirse al complejo que forman el factor tisular con el factor 7 o el complejo ya final, factor tisular, factor 7, factor 10. Entonces, este inhibidor es muy importante para regular el inicio de la cascada de la coagulación. Si no existiera el inhibidor, pues fácilmente se formarían coágulos de manera normal en el organismo y habría como complicación trombosis. Una vez que se formó entonces esta malla de fibrina de manera muy importante, esta malla necesita una estabilidad y esa estabilidad la va a obtener gracias a la participación del factor 13. El factor 13 de la coagulación que es activado por la trombina que se generó en esta primera etapa de la hemostasia, pues va a actuar una vez que se activa la fibrina directamente sobre esta molécula para formar enlaces covalentes. Entonces el factor 13 o factor estabilizador de la fibrina tiene como finalidad formar enlaces covalentes entre los diversos dominios de la fibrina para que se pueda dar una estabilidad muy importante. Aparte de formar estos enlaces covalentes, el factor 13 será el responsable de adicionar a estos puntos de unión a una proteína protectora que se conoce como alfa-2 antiplasmina, justo para evitar que la plasmina se encargue de degradar este coágulo de fibrina recién formado. Hay diversos reguladores de la coagulación porque finalmente tiene que existir un equilibrio entre las proteínas procoagulantes y las anticoagulantes, como mencionábamos al inicio de la charla, y tenemos diversos reguladores como la proteína C, la proteína S, la antitrombina y otros, ¿no?, que ya habíamos mencionado, como el inhibidor de la vía del factor tisular, la trombomodulina y el inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina. Mencionando rápidamente a estos reguladores, tenemos a la antitrombina, que es el inhibidor principal de la trombina,
y a su vez de los factores 10 activado, 9 activado, 11, 12 y 7. La actividad de esta molécula se va a incrementar hasta en 1000 veces por la presencia del sulfato de parán endotelial. El sulfato de parán o el heparán sulfato del endotelio es una molécula muy importante porque una vez que la antitrombina está presente en el plasma y se generan grandes cantidades de trombina, en el endotelio que está sano se va a unir a la antitrombina y va a ir bloqueando a la trombina justo para evitar la propagación del coágulo. El sistema de la proteína C es otra forma de regular a la hemostasia secundaria y en el endotelio también tendremos otra proteína importante llamada trombomodulina. Esta trombomodulina va a unirse rápidamente a la trombina que se va generando eh, por la actividad del sistema de coagulación y esta trombina, trombomodulina, a su vez van a activar a la proteína C. La proteína C tiene un receptor llamado receptor endotelial de la proteína C y forma un complejo una vez que se activa para que pueda unirse a su vez el cofactor llamado proteína S. La unión de la proteína S con la proteína C activada es fundamental para la inactivación del factor 5 y del factor 8 de la coagulación. Con ello se evita que se formen los complejos de activación y se regula de manera negativa el mecanismo hemostático. La fase final de la hemostasia corresponde a la fibrinólisis, que sería la degradación del coágulo de fibrina, y este sistema fibrinolítico va a estar integrado básicamente por el plasminógeno. Tenemos los activadores del plasminógeno, que sería el activador del plasminógeno tipo tisular y el tipo urosinasa, y una vez que estos actúan sobre el plasminógeno van a convertirlo en plasmina. La plasmina es una de las enzimas más potentes que está presente en el plasma y tiene la capacidad de degradar no solo al fibrinógeno, sino a cualquier factor de la coagulación. Entonces, el papel de la plasmina será convertir el fibrinógeno en sus productos de degradación, principalmente los productos de degradación del fibrinógeno y los dímeros D. Hay reguladores de la vía fibrinolítica, que serían los inhibidores del activador del plasminógeno, y la alfa-2 antiplasmina que mencionamos está unida al coágulo de fibrina para darle estabilidad y evitar que la plasmina pueda degradar a este coágulo. Entonces, ¿cómo vamos a explorar la hemostasia en un sujeto en el que nosotros sospechamos que hay algún trastorno, ¿no? Entonces, una vez entendiendo la parte fisiológica, la parte de laboratorio tiene mucho fundamento para poder entender por qué se hacen determinadas pruebas. Entonces, cuando un paciente se presenta en una sala de hospitalización, una sala de urgencias, en la consulta, con un historial hemorrágico o llega sangrando, nosotros tendremos que pensar si ese paciente tiene un trastorno de la hemostasia primaria, tiene un trastorno de la hemostasia secundaria o tiene un trastorno de la vía fibrinolítica. Cada uno de los escenarios de la hemostasia va a tener ciertas manifestaciones que nos van a hacer sospechar en dónde está el problema en ese sujeto. Entonces, cuando nosotros sospechamos un problema de la hemostasia primaria, pues el tiempo de sangrado o el tiempo de hemorragia será la prueba que nos podrá ayudar para poder hacer el diagnóstico. El tiempo de sangrado, hay diversas técnicas, la más utilizada es la técnica de Ivy, que se hace en el antebrazo. Vamos a colocar el manguito del manómetro, insuflaremos a 40 milímetros de mercurio y posteriormente haremos unas incisiones en el antebrazo y tomaremos el tiempo que tarda en parar el sangrado. Una vez que para el sangrado, pues diremos si el tiempo es normal o anormal. El valor de referencia es de 3 a 9 minutos. Entonces, si el tiempo de coagulación, perdón, el tiempo de sangrado es mayor de 9 minutos, pues sospecharemos de algún trastorno de la hemostasia primaria. Y pues podrá ser por lesiones que involucren al endotelio o por trastornos de las fibras de colágeno o bien problemas de las plaquetas, del fibrinógeno, perdón, del factor von Willebrand, no solamente del número, sino también de la función de las plaquetas, y a eso le llamamos trombocitopatías, etcétera. Hay otras pruebas que van a evaluar la hemostasia primaria. Tenemos, por ejemplo, el PFA100, que va a medir el tiempo que tardan las plaquetas en obturar una membrana que está rica en agonistas. Y el tiempo se mide en segundos, y entonces entre más tiempo se tarde, pues nos hablará de una mayor disfunción plaquetaria o mayor alteración en hemostasia primaria.
La gregometría es igual un proceso en el cual las plaquetas se exponen a diversos agonistas, principalmente epinefrina, rizocetina, ADP, y con ello nosotros vamos a evaluar el funcionamiento de esas plaquetas. La citometría de flujo nos va a permitir identificar a las glucoproteínas plaquetarias, principalmente CD42A y B o CD41 y 61, que son las glucoproteínas que van a reconocer al factor von Willebrand y al fibrinógeno respectivamente. Para la hemostasia secundaria nosotros vamos a tener otro tipo de pruebas que vamos a conocer en conjunto como tiempos de coagulación. Y estas pruebas son importantes, la fase preanalítica principalmente, porque de no tomarse correctamente la muestra, pues vamos a tener errores en la interpretación de los resultados. Entonces, tiene que ser una punción no traumática. El tubo de tapón azul debe guardar una relación 1:9 entre el anticoagulante y la sangre. Se deberá centrifugar y separar y procesarse en el mismo momento, en las primeras 3 horas de obtenida la muestra, justo para evitar variaciones en el resultado. Y si no se va a hacer un procedimiento, perdón, una determinación rápida, pues congelar esa muestra. De los tiempos que evalúan la hemostasia secundaria, tenemos el tiempo de protrombina, que evalúa básicamente la actividad del factor 7 de la coagulación, pero también el 10, el 5, el 2 y el fibrinógeno. Entonces, vamos a medir cuánto tiempo se tarda en segundos en formar un coágulo después de agregar al plasma un reactivo llamado tromboplastina cálcica. El tiempo que se tarda será fundamental y siempre se va a comparar contra un testigo de laboratorio, y la relación paciente-testigo no deberá ser mayor de 1.2 para considerarse normal. Cuando el TP está alargado, pues bueno, tendremos probablemente deficiencia de vitamina K, algún trastorno de la función hepática, sobre todo hepatopatías avanzadas en fase de cirrosis, el uso de anticoagulantes orales como la warfarina o el acenocumarol, y la disminución de la cantidad de fibrinógeno en sangre serán las causas de alargamiento de este tiempo. En el caso del tiempo de tromboplastina parcial activado, de la misma manera vamos a nosotros a utilizar un plasma citratado y vamos a agregar un reactivo de tromboplastina sin factor tisular. Eso hace que haya un cierto pues retardo en el tiempo de la coagulación, pero eso se va a corregir al exponerlo a una superficie activadora. Una vez que se corre el tiempo de coagulación, podremos evaluar la función de la mayoría de los factores de la coagulación, excepto el factor 7 y el factor 13. De igual manera, hay una evaluación contra un testigo de laboratorio y la relación paciente-testigo no deberá ser mayor de 1.2. Hay causas que explican también el alargamiento del TTPA, como la contaminación de la muestra con heparina, la presencia de un fenómeno llamado anticoagulante lúpico que sucede en una enfermedad llamada síndrome antifosfolípidos, que es una condición procoagulante que característicamente alarga el TTPA por este fenómeno del anticoagulante lúpico, la deficiencia de factores de la coagulación, principalmente el 8, el 9 y el 11, que conoceremos como hemofilias, esto hablando de condiciones hereditarias, pero también hay hemofilia adquirida, que igual es la inhibición del factor 8 de la coagulación, la deficiencia de factores de la fase de contacto, principalmente del factor 12, de la precalicreína, del cininógeno de elevado peso molecular, o bien el uso de anticoagulantes orales, acenocumarol, warfarina, también pueden afectar el tiempo de tromboplastina parcial activado, o como hemos mencionado, todos los factores de la coagulación se producen en el hígado, entonces las hepatopatías, sobre todo las que están avanzadas en fase de cirrosis, también podrán dar esas alteraciones. Pueden estar alterados los dos tiempos de coagulación, no solo uno, y entonces cuando los dos tiempos de coagulación están alterados, las consideraciones de diagnóstico pues pueden ser una falla hepática crónica en fase cirrótica, deficiencia de vitamina K, el uso de anticoagulantes orales, la deficiencia de otros factores, principalmente los de la vía común, que son más raras, pero bueno, puede haber deficiencias hereditarias de factor 10, de factor 5, del factor 2, que alargan estos tiempos de coagulación. La coagulación intravascular diseminada, que es una complicación aguda, grave, que se da sobre todo en pacientes en áreas críticas como la terapia intensiva, que están con ciertos procesos infecciosos graves, como sepsis o choque séptico, y en donde va a ocurrir una coagulopatía por consumo. Se van pues va básicamente a acabar las proteínas de la coagulación, y como resultado de este agotamiento de las proteínas, pues habrá hemorragia.
obviamente la coagulación intravascular diseminada, entre más avanzada está, pues va a afectar a más cantidad de factores de la coagulación y por tanto será responsable del alargamiento de los dos tiempos de coagulación. Cuando se encuentra en una fase inicial, la CID, lo único que se va a ver alargado es el tiempo de protrombina, el TP. Y bueno, igual el anticoagulante lúpico, cuando es muy potente, nos puede también alargar no solo el TTPA, sino también el TP. Pero podemos tener un escenario en el cual existan pacientes que llegan con hemorragia, pero tienen tiempos de coagulación normales, ¿no? Y entonces ahí tendremos que sospechar trastornos de la vía fibrinolítica o bien defectos de la hemostasia primaria, ¿no? Entonces, si TP, TTPA, TT están normales, pero el paciente tiene hemorragia, pues bueno, tendremos que pensar en otras alteraciones, hacer un tiempo de sangrado, ver cómo están las plaquetas en número, etcétera, ¿no? Entonces, causas de sangrado con tiempos normales, pensar en deficiencia de factor 13, de alfa-2 antiplasmina, del inhibidor del activador del plasminógeno, de algunos defectos vasculares o enfermedad de von Willebrand. Podemos medir la cantidad de fibrinógeno, lo normal es de 200 a 400, o bien medir la formación de este fibrinógeno, la conversión de este en fibrina, y esto se hace a través del tiempo de trombina, y entonces vamos a, igual que los otros tiempos, a ver cómo se forma un coágulo de, del plasma citratado al que le agregamos trombina y evalúa básicamente la conversión del fibrinógeno a fibrina. Este tiempo se va a ver alargado cuando haya alteraciones del fibrinógeno, tanto en número como en función. En función, es decir, que la molécula no es funcional, le llamaremos disfibrinogenemia, o si está disminuido en número, será hipofibrinogenemia. El uso de la heparina afecta el tiempo de trombina de manera muy importante. Ya vimos que la heparina es un potenciador de la antitrombina y por lo tanto, una vez que se agrega heparina como anticoagulante, se une a la antitrombina y bloquea la trombina que se está generando en el sistema vascular. El tiempo de reptilasa es una prueba que se ocupa para determinaciones más especiales, sobre todo cuando sospechamos que el paciente tiene alguna presencia de anticoagulante lúpico o que la muestra está contaminada con heparina, pero el TT no nos dice muy bien si puede ser heparina o puede ser otro fenómeno. Entonces, este tiempo de reptilasa no se afecta por heparina y por lo tanto nos va a servir mucho para poder hacer la evaluación de los diversos factores de coagulación o bien la investigación del anticoagulante lúpico o también se utiliza como ensayo para la búsqueda de algunos inhibidores. Las pruebas que evalúan la fibrinolisis, también vamos a tener, por ejemplo, los PDFs, que son los productos de degradación del fibrinógeno y la fibrina, la medición del dímero D, que detecta productos específicos de la degradación de la fibrina. Esto es muy importante porque los fenómenos de trombosis van a dar elevación importante del dímero D. Entonces, los dímeros D serán el escenario o serán el producto que se encuentra presente cuando hay la formación de un coágulo en el organismo. Entonces, un indicador de que hubo una activación de la hemostasia, que se formó un coágulo, que finalmente el sistema fibrinolítico lo degradó o lo lisó. Entonces, la presencia de dímero D nos hará sospechar siempre que hubo formación de un coágulo en el organismo. Estos dímeros D se pueden elevar no solo en fenómenos de trombosis, sino también en condiciones de inflamación o de infección. Entonces, no son tan sensibles para evaluar trombosis. Sin embargo, es muy útil cuando tenemos sospecha de que un paciente pudo haber desarrollado una trombosis. Cuando el dímero D está positivo, bueno, apoya a que seguramente es correcta esta aseveración de la sospecha trombótica. Y la lisis de euglobulinas, que nos evalúa básicamente la calidad del coágulo que se ha formado. Para decir que una lisis de euglobulinas es negativa, tendrán que transcurrir 2 horas sin que el coágulo se rompa o se degrade. Si el laboratorio nos reporta que ese coágulo se lisó o se degradó en menos de 2 horas, entonces hablará de un coágulo inestable o de un coágulo deficiente en formación. Con todas estas pruebas, nosotros estaremos terminando la evaluación de la hemostasia, tanto primaria, secundaria y fibrinolisis,
y con ello pues podremos tener un panorama más claro de qué es lo que está ocurriendo con este paciente. Si hay dudas, les recuerdo que hay que evaluar en la plataforma, en la parte de los foros, y ahí pueden hacer sus preguntas para irlas aclarando conforme vayan pasando estas clases y se vayan generando más dudas del conocimiento. Muchas gracias por su atención.